Canelo Álvarez versus Yermal Charlo. Y ay María Peleón. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Les doy la bienvenida a este video. Ya lo escucharon, señores. Es noticia que le está dando la vuelta al mundo del deporte, al mundo del boxeo. Probablemente negociaciones entre el Canelo Álvarez y Yermal Charlo. Hay que decir de entrada que esta sería una pelea que todos los fanáticos de boxeo queremos ver. Es una pelea que sin duda alguna, por lo menos a priori, nos permitiría decir: Yermal Charlo es un digno rival y es un boxeador que puede poner en apuros al Canelo Álvarez. Teniendo en cuenta esto, hablemos rápidamente de en qué van esas supuestas charlas para formar la pelea, en esas supuestas negociaciones. Y lastimosamente hay que decir que no nos podemos ilusionar de a mucho. No podemos, porque tan pronto como surge la noticia de que hay una charla, ¿no? De que hay conversaciones entre los dos equipos, el equipo de Saúl Álvarez y el equipo de Yermal Charlo, horas después sale Eddie Reynoso en sus redes sociales, más puntualmente en Twitter, y nos da a entender de que no hay ninguna negociación todavía, no hay nada definido, y que la próxima semana, estamos hoy a 11 de enero, que la próxima semana, nos dice Eddie Reynoso, van a llegar noticias importantes. Suponemos que es, o que se trata mejor, de una noticia que va a definir el futuro de Canelo y por lo tanto el Team Reynoso, su equipo. Muchachos, esta pelea se daría en la categoría de peso de las 168 libras. Esta pelea se daría en el peso supermediano, donde Yermal Charlo tiene que subir una división más. Yermal Charlo es el campeón de peso mediano que representa el Consejo Mundial del Boxeo, pero conocemos a Yermal Charlo, lo hemos visto como es corpulento, musculoso, bastante magro, y en sus peleas se ve bastante grande, ¿sí? Así que yo creo y me atrevo a decir que ninguno dudaría de que este boxeador llegue al peso supermediano en óptimas condiciones y las necesita para enfrentar al Canelo Álvarez, que es ahorita el mejor boxeador libra por libra y el rey absoluto de la división supermediana. Teniendo en cuenta lo que dice Eddie Reynoso, ¿qué posibilidades tenemos entonces de ver pelear a Canelo con Yermal Charlo? Porque las especulaciones en un principio eran de que habían conversaciones y que esas conversaciones apuntaban hacia una posible pelea en mayo, 5 o 7 de mayo, en donde hay que decir que si se llegara a dar de esa forma sería un super evento, un mega evento que desde el punto de vista boxístico reuniría, por lo menos desde mi punto de vista, lo mejor contra lo mejor. No dejaría de ser una pelea de campeón contra campeón y por supuesto de categoría supermediano, el que defendería los campeonatos sería el Canelo Álvarez. Hay que ser honestos también, es difícil que una pelea de esta se lleve a cabo y sabemos por qué. Hay orgullo siempre en los boxeadores, siempre en el boxeo, lastimosamente este deporte, los deportistas tratan de enfrentarse frente a boxeadores que ellos consideren que pueden ganar, que los boxeadores no asumen tanto los retos de enfrentarse a lo mejor, quizás por proteger sus invictos, quizás por proteger sus ganancias económicas, su nombre, pero yo soy de los que cree que vale mucho más, qué sé yo, una derrota frente a un boxeador digno, a un boxeador del mayor nivel, que seguir ganando contra boxeadores que quizás no tengan tanto peso en términos deportivos. Creo que Saúl Álvarez es un ejemplo de esto, ¿no? Saúl Álvarez, su única derrota contra Floyd Mayweather Jr. le dio también bastante nombre y bastante contundencia a lo que es su carrera boxística. Yo creo que incluso con orgullo puede decir: mi única derrota fue contra Floyd Mayweather Jr. Perdiste el invicto frente a posiblemente uno de los mejores boxeadores de la historia. Por otro lado está Yermal Charlo, que sí llega invicto, ha enfrentado buenos boxeadores,
Pero me atrevo a decir que a este boxeador, a Charlo, todavía le falta una gran pelea. Yo creo que Charlo aún no tiene un enfrentamiento como tal que uno diga, por supuesto, buenos boxeadores ha enfrentado, pero todavía no ha enfrentado, por lo menos desde mi punto de vista, a un élite. A un élite como yo diría que Canelo sí lo ha hecho, en circunstancias contra Floyd Mayweather, contra Triple G, y bueno, seguramente se me escape algún otro. ¿Qué otras posibilidades hay para el equipo Canelo? ¿Será que el anuncio que nos tiene Eddie Reynoso para la próxima semana es la pelea contra Charlo? Honestamente, si dentro de ese post que hizo Eddie Reynoso de que no hay nada como tal, negociaciones de nada, nos inclina como a pensar de que con Jermall Charlo más bien solamente fue como un saludo, como un, bueno, ¿qué tal si peleamos y ya está? Porque el Team Reynoso también tiene, obviamente, de cara al patrocinio del Canelo Álvarez, tiene otras posibilidades. Aquí en este canal no hemos dejado de hablar de subir a la categoría ligero pesada, enfrentar a los mejores de esa división, Artur Beterbiev, que para nosotros ya dijimos sería el mejor combate posible para el 2022. Dimitri Bivol sería un combate espectacular. Dimitri Bivol quizás no tenga la pegada más fuerte, pero tiene un boxeo muy ordenado, un boxeo bastante práctico y hace muy bien lo que hace. Joe Smith Jr. pelea ahorita en menos de una semana, va a defender su campeonato, posible, aunque bueno, de Joe Smith Jr. se piensa más que va a pelear probablemente contra Anthony Yarde o contra Callum Smith, pero nunca se puede dejar de lado el nombre del Canelo, teniendo en cuenta que esta pelea sería muy atractiva. Saúl Canelo Álvarez contra Joe Smith Jr., llegado el caso gane el próximo fin de semana, sería una gran pelea también. Y otro nombre que no deja de sonar, que incluso para mí es posiblemente la opción como con más fuerza dentro de las posibilidades de Canelo y dentro de lo que puede llegar a tener pensado el equipo del Canelo, y es Ilunga Makabu. Véanlo de esta manera, Ilunga Makabu pelea el 29 de enero, si no me falla la memoria, contra Tabiso Nkuno. También hay que ser honestos en ese sentido, Makabu es más que Nkuno, o Enchuno como lo quieran llamar. Makabu ya le ganó a Enchuno, lo noqueó, estamos hablando del año 2015, si no me falla otra vez la memoria. Yo creo que lo más probable es que vuelva a ganar Makabu, y esto le daría aún más peso a la posible pelea del Canelo contra Makabu. Sería un reto buenísimo porque más allá de que Ilunga Makabu aún es otro campeón que quizás no le haya ganado a boxeadores de élite, a boxeadores de peso, es un buen boxeador y es campeón, y lo más importante está en el peso crucero, así que ya eso podría nivelar un poco más la balanza, teniendo en cuenta que Canelo tendría que subir hasta el peso crucero para enfrentarlo, así que ese equilibrio de balanza puede hacer que la pelea se equipare más, que sea más atractiva y que cree un poco más de morbo y de murmuros en la gente, como bueno, ahora sí la tiene difícil Canelo o no. Creo que sería una pelea muy buena, pero que más allá de cualquier cosa, el boxeo de Canelo es mucho más que el de Makabu. Creo que sería una buena pelea, pero donde seguiría siendo favorito el Canelo, a pesar de tener que subir 2 categorías de peso más. Y yo la veo muy probable. Si Makabu pelea ahorita en enero, en 2 semanas, 2-3 semanas, podría tener de descanso febrero, marzo, abril, y en mayo, es decir, 3 meses de descanso, y en mayo lo podríamos estar viendo combate contra Canelo Álvarez. No sé ustedes qué piensan, pero bueno, aquí en el canal de Royal Boxing News creemos que lo más probable, por lo menos de momento, sería un enfrentamiento contra Makabu. No me sorprendería si, llegado el caso, Nkuno logre vencer a Makabu, que ahora Canelo rete a Nkuno y aún así sigue siendo una buena pelea. Por supuesto, no hay que ignorar el decir que nosotros, y yo creo que toda la fanaticada del boxeo, queremos ver a Saúl Canelo Álvarez contra Jermall Charlo. Ojalá que esta pelea se dé, ojalá que la próxima semana sea lo que anuncien, pero por lo pronto vamos a esperar. Si te gustó este video, te agradecería muchísimo que dieras un pulgar arriba, compártelo con la gente que creas que le puede gustar, suscríbete aquí al canal de Royal Boxing News, tenemos excelente contenido de boxeo, los mejores análisis, las mejores previas, comentarios acerca de las últimas noticias de este deporte,
Y aquí abajito te vamos a dejar en la descripción el enlace de nuestra página web, visítala, ahí tenemos la mejor información de boxeo. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.